Durante una discusión con mi marido, él dijo: "Nunca serás ni la mitad de lo que es mi exesposa. Solo me casé contigo porque eras la última opción". Entonces tomé mis cosas y me fui. Nunca fui de esas personas que creen en cuentos de hadas. Desde pequeña, vi matrimonios desmoronarse a mi alrededor. Padres de amigas que parecían felices, pero luego se separaban. Infidelidades descubiertas demasiado tarde. Parejas que vivían juntas solo por costumbre. Yo creía que conmigo sería diferente. Quería creer que sería diferente. Cuando conocí a mi esposo, todo parecía encajar. No era el tipo de hombre que hacía grandes declaraciones o que mostraba sus sentimientos, con facilidad, pero tenía su forma de demostrar que le importaba. Pequeños gestos, miradas, silencios compartidos. O al menos, eso pensaba yo. Los primeros años parecían normales, pero con el tiempo, algo empezó a cambiar. Se volvió más distante, irritable. Las conversaciones que antes fluían fácilmente, ahora parecían forzadas, como si solo estuviéramos repitiendo frases vacías. Lo que antes era natural se convirtió en obligación. Al principio, traté de ignorarlo. Toda pareja pasa por momentos difíciles, ¿no? Pero este momento no pasaba. Recuerdo la primera vez que sentí que algo realmente andaba mal. Estábamos cenando, y él miraba su celular más de lo que me miraba a mí. Le pregunté qué era tan interesante, y solo se encogió de hombros. Después de eso, se volvió cada vez más común que se desconectara de mí, como si nuestra vida, juntos, fuera una carga que tenía que soportar. Empecé a notar pequeñas señales, mensajes que cerraba demasiado rápido, llamadas que atendía en voz baja, comentarios que parecían inocentes, pero que escondían algo más. Intentaba apartar esos pensamientos, convencerme de que era solo mi imaginación, pero en el fondo, lo sabía. Algo andaba mal. Las peleas comenzaron, pequeñas al principio, pero cada vez más frecuentes. Si antes hablábamos de todo, ahora cualquier palabra mía parecía irritarlo. Le preguntaba si estaba bien y ponía los ojos en blanco. Trataba de acercarme y él se alejaba. La persona con la que me casé ya no estaba allí. Quería creer que era solo una fase, que todo volvería a la normalidad. Pero no sabía que, esa noche, algo sucedería que lo cambiaría. Todo. Esa noche comenzó como tantas otras. Ya sentía el peso de la distancia entre nosotros, pero intentaba actuar como si todo estuviera bien. Cenamos en silencio, cada uno en su mundo, con el sonido del televisor llenando el vacío de la conversación. Me preguntaba si él siquiera notaba lo desconectados que estábamos, o si simplemente ya no le importaba. Después de la cena, fui a la habitación y comencé a doblar algo de ropa, tratando de organizar el desorden. Fue entonces cuando escuché la puerta cerrarse con fuerza. Él entró con pasos pesados, resoplando con impaciencia. La discusión empezó de la nada. No recuerdo exactamente qué la provocó, pero, de repente, estábamos intercambiando palabras, cortantes, como si hubiéramos guardado toda esa frustración por demasiado tiempo. Él estaba molesto, hablando rápido, con los ojos llenos de desprecio. Y entonces, sucedió. En medio de la pelea, con la voz cargada de rabia, soltó: "Nunca serás ni la mitad de lo que es mi exesposa. Solo me casé contigo porque eras la última opción". El silencio que vino después fue ensordecedor. El mundo a mi alrededor pareció congelarse, como si todo se hubiera detenido en el preciso instante en que esas palabras salieron de su boca. Me quedé ahí, paralizada, sintiendo el impacto de lo que había dicho. Fue como si el suelo hubiera desaparecido bajo mis pies, como si me hubieran arrancado el aire de los pulmones. De todas las cosas que podía haber dicho, esa fue la que lo destruyó todo. El dolor llegó en oleadas. Primero, la incredulidad. ¿Había escuchado bien? ¿Realmente había dicho eso? Luego, la rabia, la humillación. Me sentí pequeña, ridícula, como si hubiera sido engañada durante años. ¿Y él? Solo se quedó ahí, con los brazos cruzados, sin mostrar el menor arrepentimiento, ni un intento de retractarse. En ese momento, lo supe. No había vuelta atrás. No lloré, no grité. Simplemente me di la vuelta y comencé a recoger mis cosas. Me miró, pero no dijo nada. Ni una disculpa, ni un intento de detenerme. Tal vez, en el fondo, él ya quería que me fuera desde hacía mucho tiempo. Y allí, entre maletas abiertas y un silencio abrumador, tomé mi decisión. Me iría de esa casa, para siempre. Mi cuerpo se movía en automático mientras metía mi ropa en la maleta, pero mi mente estaba atrapada en ese momento. En esas palabras, era como si una cinta se rebobinara sin parar dentro de mi cabeza. Eras la última opción. Intentaba no pensar en lo que eso significaba, pero era imposible. Todos los años juntos, todos los recuerdos, todo lo que construimos. Ahora lo veía con otros ojos. ¿Alguna vez realmente me amó? ¿O siempre fui solo un parche para una herida que nunca sanó? Mis manos temblaban. Quería sentir rabia, quería gritar, tirar todo al suelo. Pero lo único que sentía era un vacío aplastante. Lo miré por última vez. Seguía parado en el mismo lugar, como si solo estuviera esperando a que terminara. No había culpa en su mirada, ni arrepentimiento. Solo un silencio pesado. Cerré mi maleta y respiré hondo.
ya estaba hecho. Al cruzar la puerta de la habitación, sentí un nudo en la garganta, pero seguí adelante. Mi corazón latía acelerado, como si esperara que él dijera algo, cualquier cosa que me hiciera dudar, pero no dijo nada. El sonido de la puerta cerrándose detrás de mí fue como un punto final en nuestra historia. Entré en mi auto y me quedé ahí unos segundos, mirando el volante. Era tarde, no tenía idea de a dónde ir, pero sabía que no, podía quedarme allí. Encendí el motor y simplemente conduje. Mientras las luces de la ciudad pasaban borrosas por la ventana, las lágrimas que había contenido finalmente empezaron a caer. Pero no era solo tristeza, era un luto por algo que nunca fue real. Me sentía idiota por no haberlo visto antes, por haber aceptado tan poco, por haberme conformado con migajas de un amor que nunca fue completo. Pero había algo que tenía claro. Nunca volvería a esa casa. Nunca más aceptaría ser tratada como una opción. Aún no sabía qué vendría después, pero algo era seguro. Mi vida no terminaría ahí. Conducir sin rumbo parecía lo único que podía hacer en ese momento. Mis pensamientos eran un caos y el dolor en el pecho era asfixiante. No tenía un plan, no sabía dónde dormiría esa noche, pero sabía que no podía volver. Mi primer instinto fue llamar a una amiga, pero ¿qué diría? ¿Cómo explicaría que mi matrimonio, que durante tanto tiempo fingí que era sólido, se había derrumbado con una sola frase? Me sentía avergonzada, así que apagué el celular y seguí conduciendo. Después de un rato, me detuve en un motel barato al borde de la carretera. Necesitaba un lugar para pensar. La habitación era pequeña, con un olor extraño a humedad, pero al menos era un espacio solo para mí. Tiré la maleta en el suelo y me senté en la cama, mirando al vacío. Aún no terminaba de asimilarlo. Realmente había salido de casa. Realmente había dejado atrás años de relación. Mis manos temblaban mientras escribía un mensaje para mi madre. Lo borré antes de enviarlo. Ella nunca había aprobado a mi esposo, y sabía que escuchar un «te lo dije» era lo último que necesitaba, ahora. Pero necesitaba contarle a alguien, así que reuní valor y llamé a mi mejor amiga. Respondió con voz somnolienta. Cuando empecé a hablar, mi voz se quebró. Quería contar todo de forma racional, pero en lugar de eso, todo salió de golpe, enredado entre sollozos y frases inconexas. Ella guardó silencio por un momento y luego dijo: «Hiciste lo correcto». Esas palabras me golpearon de una manera inesperada. Por primera vez en toda la noche, alguien validaba mi dolor, mi decisión. Pasé la madrugada en vela, alternando entre llorar y mirar el techo. Mi mente me torturaba con recuerdos del pasado. Los momentos felices, los planes, todo lo que ahora parecía una mentira. Cuando el sol empezó a salir, entendí que debía decidir qué hacer a continuación. Quedarme ahí, lamentándome, no cambiaría nada. No tenía opción. Necesitaba empezar de nuevo. A la mañana siguiente, mientras organizaba mis pocas cosas en la pequeña habitación del motel, una sensación extraña me invadió. Por primera vez en años, estaba completamente sola, sin tener que dar explicaciones, sin medir mis palabras, para evitar discusiones, sin esforzarme por ser suficiente para alguien que nunca me vio como una prioridad. Pero junto con esa libertad venía el miedo. ¿Qué haría ahora? ¿A dónde iría? Tenía un trabajo estable, pero todo lo demás en mi vida parecía un gran signo de interrogación. Tomé el celular y vi varios mensajes sin leer. Ninguno de él. Mi pecho se oprimió, pero respiré hondo. Si no le importaba lo suficiente como para preguntar dónde estaba o siquiera intentar detenerme, entonces era la confirmación final de que mi decisión era la correcta. Abrí la aplicación de alquiler de viviendas y comencé a buscar un lugar donde quedarme. No quería volver a casa de mis padres. Mi orgullo no me lo permitía. Quería demostrar que podía seguir adelante sin él, que mi vida no dependía de un matrimonio fracasado. Encontré un pequeño apartamento amueblado, no muy lejos de mi trabajo. El alquiler era caro para una sola persona, pero lo resolvería. Llamé a la inmobiliaria y, unas horas después, ya tenía las llaves en la mano. Cuando entré en el apartamento, el silencio fue abrumador. Las paredes blancas y vacías parecían reflejar exactamente cómo me sentía. Sin rumbo, sin identidad, solo un espacio esperando ser llenado. Me senté en el sofá y miré al vacío. La idea de empezar de nuevo era aterradora. Tenía que aprender a vivir por mí misma, a tomar decisiones sin pensar en otra persona, a encontrar la felicidad sin depender de alguien. Pero, al mismo tiempo, sabía que esto era necesario. No quería seguir siendo una opción. Y así, aunque con el corazón pesado y la incertidumbre rondando mis pensamientos, me prometí a mí misma que haría de este nuevo comienzo algo digno. Había perdido un esposo, pero tal vez finalmente me había encontrado a mí misma. Los primeros días en el apartamento fueron difíciles. Me levantaba temprano, tomaba mi café sola y trataba de ocuparme lo más posible. El trabajo fue una distracción bienvenida, pero por la noche, cuando todo quedaba en silencio, los recuerdos del pasado me invadían sin piedad. Ya no sabía qué sentía. A veces pensaba que estaba más tranquila, más fuerte, pero en otras, un dolor inmenso me envolvía, como si estuviera perdiendo una parte de mí misma. Él seguía en mi mente.
no lo que me dijo, sino quién fue para mí. Todavía me veía como la esposa que trataba de agradarlo, que hacía todo lo posible para mantenerlo feliz. Estaba tan presente en mi vida que hasta ahora no lograba imaginarme completamente libre de él. Una noche, cuando estaba en casa, una notificación en mi celular me hizo congelarme. Era un mensaje de él. Dudé. Mis dedos quedaron suspendidos, sobre la pantalla. Me había enviado algo tan simple, pero suficiente para hacer que un torbellino de emociones me invadiera. Aún te extraño. Sabía lo que eso significaba. No estaba arrepentido. No quería regresar. Solo no podía lidiar con mi ausencia. La idea de que me extrañara me hizo dudar de todo lo que había decidido. Sin embargo, al leer esas palabras, me di cuenta de algo que antes no podía ver. El hecho de que me extrañara no significaba que me amaba de verdad. Tal vez solo era su ego, queriendo demostrar que aún me tenía bajo control. Respiré hondo y cerré el mensaje sin responder. Sabía que no podía retroceder. Ya no se trataba de él. Se trataba de mí, de lo que merecía. A la mañana siguiente, el sol parecía brillar con más fuerza, y el dolor en mi pecho ya no parecía tan insoportable. Me estaba liberando, pieza por pieza. La vida comenzó a cobrar color nuevamente. Cada día era una pequeña victoria. Estaba comenzando a gustarme la persona en la que me estaba convirtiendo. Una mujer más fuerte, más independiente, que ya no dependía de la validación externa, para sentirse suficiente. Mis días ahora estaban llenos de nuevas rutinas. Iba al trabajo con una sonrisa en el rostro, encontraba tiempo para salir con mis amigas, e incluso comencé a hacer cosas para mí misma que nunca había hecho antes. Tomé clases de cocina, comencé a correr en el parque, y hasta me inscribí en un curso de diseño de interiores. Era extraño, pero al mismo tiempo liberador. Nunca imaginé que podría reconstruirme de esta manera, sin la presión de agradar a nadie más que a mí misma. Una tarde, mientras estaba corriendo en el parque, vi una figura familiar a lo lejos. Mi corazón se aceleró. Era él. Nunca pensé que lo vería de nuevo tan pronto. Pero allí estaba, parado, observándome. No sabía qué hacer. Pero al mirarlo, me di cuenta de algo que nunca había notado antes. Él no era la razón por la que me sentía completa. Él no tenía el poder de llenar los vacíos que yo misma necesitaba sanar. Intentó acercarse, pero yo caminé en la dirección opuesta, sin dudar. Estaba en paz conmigo misma y sabía que no necesitaba volver a lo que ya había quedado enterrado. Cuando llegué a casa, puse música suave y me senté en mi sala. Había dado lo mejor de mí en la relación, pero él no era mi felicidad. No lo necesitaba para sentirme completa. Había superado todo. Había salido del fondo del pozo y ahora estaba de vuelta en la superficie. El dolor no desapareció por completo, pero cada día se volvía más soportable. Ya no lo necesitaba para ser feliz, porque finalmente estaba encontrando mi propia felicidad. Y al final, lo que aprendí fue que, aunque perder lo que pensé que era mi todo fue doloroso, también fue el mayor regalo que podría haberme dado a mí misma. Me encontré.